Bueno, vamos a empezar con el tema de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver dónde pasan las ecuaciones diferenciales y después ya vamos a empezar a ver cómo se solucionan. Algunos ejemplos son cuando se ejerce una caída libre, siempre nos dicen que no consideremos la resistencia del aire. Cuando ya se considera la resistencia del aire, a la hora de resolver nuestra segunda ley de Newton, nosotros vamos a encontrarnos con una ecuación diferencial. También el enfriamiento de Newton nos dice que las cosas cuando se calientan o se enfrían no se hacen de forma lineal. Esto es que si yo aumenté un grado centígrado en un minuto, no significa que voy a aumentar otro grado en otro minuto. Puede ser que aumente más o puede ser que se enfríe más o menos, dependiendo de esa forma. El enfriamiento se da de forma exponencial y nosotros lo vamos a encontrar a través de una ecuación diferencial. También, deflexión de una viga, nuestra ecuación nos dice que es el módulo de Young por el momento de inercia, es la segunda derivada de la posición y con respecto a x, va a ser igual al momento. Esto lo que nos va a ayudar a encontrar es la ecuación que nos describa la deflexión de esta viga, que según mi movimiento en x, qué posición en y voy a estar yo. Okay. Esta sería mi ecuación diferencial y yo al solucionarla encontraría mi posición y con respecto a x. También el vaciado de un tanque no se da de forma lineal. Esto es que cuando se va vaciando un tanque, la presión del agua cada vez que va bajando el nivel, esta va disminuyendo. Entonces, a menor altura del agua va a ser menor presión, a mayor altura va a ser mayor presión. Y esto va a acelerar o disminuir la salida del agua. ¿Okay? A partir de eso se encuentra el tiempo que se me tarda en disminuir el volumen de mi agua. Otra aplicación va a ser un circuito eléctrico en el cual, bueno, vamos a meter, es un RLC, vamos a meter una resistencia, un inductor y un capacitor. A partir de estos yo puedo encontrar la carga del capacitor que hay en este circuito y también la corriente que circula por el mismo. Bueno, tendremos esta ecuación de acá que más adelante vamos a ver cómo se resuelve. Otro aspecto importante es la propagación del calor. La propagación del calor tiene que ver con el área sobre el cual se está desplazando y también este se propaga a través de esta línea. Bueno, una línea de calor. La temperatura varía a través de la posición. No, la barra no, aunque se caliente de un extremo, no va a tener la misma temperatura en todo la longitud, sino la temperatura va a variar con respecto a mi longitud. El crecimiento poblacional de un país, bueno, aquí lo vamos a tener que este se determina por medio de una ecuación exponencial. También vamos a ver que hay una ecuación que le vamos a llamar logística, la cual me determina el crecimiento, pero hasta hay un tope. Ese tope me puede venir por la capacidad del territorio o diferentes motivos de mortalidad que una población ya no puede crecer más. Así como también en el crecimiento poblacional también existe lo que es la propagación de un virus. Nosotros a través de una ecuación diferencial podemos aproximar cuánto va a ser la propagación de un virus, ya sea que sea un crecimiento sin control o un crecimiento controlado en el cual ya podemos existir alguna vacuna y lo cual controle este virus. Bueno, vamos a empezar con lo que son las ecuaciones diferenciales y vamos a ver los diferentes tipos. Lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente: vamos a tener ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. ¿Qué es lo que lo diferencia? En una ecuación diferencial ordinaria solamente se puede derivar con respecto a una variable. Mi función tiene una variable dependiente y una variable independiente. Solamente se deriva con respecto a una. Aquí, por ejemplo, en la primera tenemos bueno, nuestra variable dependiente va a estar en esta parte y nuestra independiente es esta. En nuestra ecuación, bueno, y nos dice que está derivado con respecto a x, entonces solamente hay con respecto a una. Aquí en esta de acá abajo, esta notación, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero aquí nos está diciendo que la derivada de y está con respecto a t, cuando tiene un punto. Ok, entonces nuestra variable sería y, nuestra dependiente, y nuestra independiente sería t.
ese es del tipo ordinaria. Del tipo parcial, nuestra función está con respecto a más variables, no con respecto a una. Por ejemplo, tengo la parcial de mi función con respecto a y más 5 veces la parcial de mi función con respecto a x. Esto es igual a un número, por ejemplo. Aquí nuestra función está derivada con respecto a estas dos variables. Esta es una ecuación diferencial parcial. Para efectos en esta materia solamente nosotros vamos a ver del tipo ordinarias. Las tipo parciales ya se ven un poco más complejo más adelante. El orden de nuestra derivada, de nuestra ecuación diferencial, se expresa a partir de el número de derivadas, la derivada de mayor orden que tenga. Aquí, por ejemplo, tenemos y' que sería la tercera derivada, y prima, y prima y y sin derivada. El orden de esta derivada es la derivada de mayor rango, que en este caso sería de orden 3. En este caso, la derivada de mayor orden sería la primera derivada, entonces este es de orden 1. Y en este caso, la derivada de mayor orden, aquí mucho cuidado, aquí es la derivada cuarta con respecto a z, aquí es derivada cúbica con respecto a z, pero elevada al cuadrado. Aquí, aunque esté elevada al cuadrado, no significa que sea derivada sexta, mi derivada de mayor grado sería la cuarta, entonces este es de orden 4. La linealidad. Nosotros vamos a tener que nuestra ecuación diferencial puede tener la siguiente situación. Nuestra variable principal está, o nuestras derivadas están de forma lineal. Esto es que no están elevadas a alguna potencia o encerradas en una función trigonométrica o algo por el estilo. Entonces, si por ejemplo aquí tengo mis derivadas sin elevar a potencias o encerradas en una exponencial función trigonométrica, se dice que mi ecuación es lineal. Entonces, por ejemplo, esta va a ser lineal. La segunda ya no cumple la linealidad porque la primera derivada está elevada al cuadrado. Entonces, esta ya no es lineal. La tercera, aquí no significa que la derivada esté elevada al cuadrado, sino que nos indica que esto es notación de segunda derivada. Hasta aquí sí cumple. En esta parte, mi variable y no está sola, está dentro de una función trigonométrica. Entonces, en este punto también no es lineal. Finalmente, en esta de acá abajo tenemos derivadas la cuarta, la tercera, la segunda y es la ecuación sin derivar, pero me cumple que las derivadas no están elevadas a alguna potencia ni encerradas en funciones trigonométricas, exponenciales o logarítmicas o una raíz. Entonces, en este caso, mi ecuación sí es lineal. ¿Ok? En esta materia solo vamos a cubrir las ecuaciones lineales. Okay. Las no lineales de preferencia se resuelven con métodos numéricos, pero esa es en otra parte. Vamos a tener que encontrar nosotros para resolver lo que es mi variable dependiente y mi variable independiente. ¿Cuál va a ser mi variable dependiente? Principalmente lo vamos a encontrar en la derivada. En la derivada, la que está en la parte superior o en mi variable principal, esa va a ser mi variable dependiente y la independiente va a ser la que esté en el denominador de la derivada. Ahora, ¿para qué sirve esto? Nosotros al resolver nuestra ecuación diferencial nos va a quedar una ecuación de mi variable dependiente en función de mi variable independiente. Al solucionar esta, por ejemplo, vamos a tener, aquí es una x, vamos a tener una ecuación de y es igual a una función de x. Entonces, en este caso, mi función, mi variable dependiente va a ser y mi independiente va a ser x. Acá abajo, el punto significa que es una derivada con respecto a t. Entonces, en este caso, mi variable dependiente sería w y mi independiente sería t. En este caso, mi variable dependiente sería q y mi independiente sería k. En el tercero, mi variable independiente, dependiente sería y mi independiente sería x. Y finalmente al último, y', y' es notación de la derivada de y con respecto a x. En este caso me va a quedar que y es mi variable dependiente y x es mi variable independiente.
¿ok? Entonces, esto nos ayudaría a encontrar nuestras ecuaciones. Nos van a quedar, por ejemplo, ecuación de y con respecto a x, ecuación de w con respecto a t, de q con respecto a k, de y con respecto a x y así la última. El tipo de soluciones vamos a tener que al solucionar una ecuación diferencial que se nos presenta de esta forma, vamos a tener algo que se genera que se llama campo de pendientes. Este campo de pendientes en el plano XY normalmente vamos a agarrar y vamos a tener lo que es pendientes de rectas. Estas pendientes de rectas se van a acoplar a la forma de esta ecuación diferencial y nos van a indicar, bueno, al unir diferentes, que vamos a llegar a las diferentes soluciones. Cuando solucionamos una ecuación diferencial vamos a llegar a lo que es una ecuación general, una solución general. Esta solución general, la característica es que en una parte vamos a tener una C. Esta C significa que yo voy a generar varias soluciones. Según la que yo quiera es el valor de C que se va a adoptar. Entonces, un campo dependiente me representa todas las soluciones generales que tiene una ecuación diferencial. Y si yo quiero una en específico, vamos a atender lo que se llama una solución particular. La solución particular me indica que en un punto dado, que le vamos a llamar valor inicial, vamos a tener que la solución de mi ecuación diferencial, la solución general, si yo la sustituyo, voy a llegar a una solución particular. Esto es que yo en específico yo voy a agarrar y voy a encontrar solamente una solución que pase por esto. Esto se llama la existencia de una unicidad de mis soluciones. Eso significa que solo una curva va a pasar por este punto, una curva solución. No va a pasar que yo, por ejemplo, tenga, por ejemplo, acá el punto 0,3 y que varias curvas se intersecten por esa parte, ¿ok? Existencia me dice que van a existir soluciones que me den mi ecuación diferencial, y unicidad me dice que solamente una curva va a pasar por ese punto, ¿ok? Entonces, estas son las características de una ecuación diferencial. Ahora, nosotros vamos a empezar, vamos a ver en esta unidad las dos tipos de soluciones generales y soluciones particulares.